Efectivamente, es una coproducción entre el Centro de Difusión de la Música Contemporánea, que dirigía Tomás Marco. Probablemente, quizá, hay que decir que el punto de partida es de Tomás Marco y el Centro de Música Contemporánea, pero inmediatamente encuentra todo el eco imaginable en el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, que dirigía Guillermo Heras, y en el Teatro de la Zarzuela con Campos, si no recuerdo mal, efectivamente. Tres personajes que lideran ese movimiento precioso en España en finales de los años 80, de interés por la cultura nueva, por las nuevas tendencias europeas, etc. Y entonces conciben la posibilidad de encargar a un compositor musical determinado por las propias unidades, que después elige su libretista, es decir, el libretista no venía determinado desde el INAEM. El INAEM determina el compositor y después el libretista es libre opción. Y una cosa que frecuentemente se olvida es que el punto de partida eran las óperas que en aquel momento se estuvieran representando en el Teatro de la Zarzuela, en el Festival de Ópera. Es decir, se trataba de hacer una especie de espejo contemporáneo de las obras que en ese momento coincidieran en la programación, entre comillas, principal. Lo que ocurre es que ese punto de partida se mantuvo en el primero, en el de Jorge Fernández de Guerra, a partir del Fausto, y en el segundo de Fígaro, de José Ramón Encinar. Sin embargo, luego pareció a los responsables de estos encargos que era un condicionante que no tenía... no iba más allá de lo anecdótico de que se estuviera representando en ese momento en la temporada de la zarzuela y que, por tanto, se abandonó. A partir de del tercer encargo, eso se abandonó. Y efectivamente se puso con voluntad de continuidad y fueron 8 ediciones. Por supuesto, hay que lamentar que se parara después de la 8ª edición, pero también alegrarse de que 8 años consecutivos se pudiera llevar a cabo. En aquel momento en España había pocos antecedentes de esto, realmente eso que se llama la ópera contemporánea tenía muy pocos antecedentes inmediatos y sin duda esa escasez fue uno de los motivos que impulsó a estas tres cabezas visibles a poner en marcha el proyecto, que había muy poco en este terreno. Paradójicamente había más en el terreno de que lo que llamaríamos teatro musical, que diríamos que es fronterizo entre el teatro en estado puro, la música en estado puro y la ópera, ese punto intermedio de lo que llamamos teatro musical. Pero óperas, en el sentido convencional de la expresión, había muy pocos precedentes. Como todo lo que comienza, pagó un poco el pato, permítaseme la expresión, de ser el primero. ¿Por qué? Pues porque fue una experiencia piloto, obviamente. No solo eso, sino que se realizó con relativamente poco tiempo. Es decir, Jorge Fernández de Guerra tuvo poco tiempo para plantear la ópera, para elegir su libretista, que resultó ser Leopoldo Alas, y para componer 90 minutos de música, es decir, hubo que trabajar con gran celeridad. Y, consecuentemente, los intérpretes, los cantantes, pues tuvimos que trabajar con celeridad, así como el director de escena, etc. No teníamos antecedentes de este tipo de cosas y eso fue lo complicado, pero al mismo tiempo lo bonito, ¿no? De poner en marcha un algo que no sabíamos muy bien ni cuál iba a ser la respuesta de público, etcétera, etcétera. Se realizaron 5 funciones, si no recuerdo mal, y con muy buena entrada. Es cierto que había muchas invitaciones, es decir, pero no era un espectáculo para hacer taquilla, para eso ya están los grandes divos de ópera y los grandes nombres y los... No, era pues, para introducirse en un terreno que por sí mismo generaba riesgo, lógicamente. Sin demonio no hay fortuna fue sin duda alguna el título de las prisas, pero yo creo que funcionó muy bien al final. Fue espléndida, Jorge ha sido, es y si Dios quiere será un gran amigo personal, un hombre que conoce mucho el mundo de la ópera, no hace mucho dictó un texto con reflexiones sobre el teatro musical y la ópera actuales verdaderamente brillantísimo. Es un hombre que apasionaba el tema del teatro musical y sobre todo que ya había tenido bastantes experiencias en teatro experimental, por así decir, aquella época fantástica de finales de los años 70 del nuevo teatro español. Si no me falla la memoria, de las 8 óperas, 5 las dirigió el maestro Encinar, José Ramón Encinar, yo dirigí 2 y la última la dirigió el maestro Ángel Gil, si no recuerdo mal. Bien, efectivamente, en mi caso, en mi participación, como muy bien indicas, de la primera a la cuarta, aquello estaba ya mucho más rodado y sobre todo porque se había podido trabajar con mucha más antelación. Es decir, paralelamente a estrenar un año una ópera, se anunciaba quién era el compositor, todavía no el libretista, de la edición siguiente.
Y evidentemente eso hacía pues, que las cosas se pudieran ver con mucha más naturalidad. No obstante, en el caso de Jacobo Durán Loriga, hubo un aspecto que lo complicó, y es que el protagonista, Timón de Atenas, debía tener una tesitura operística absolutamente insólita. Era un tenor más un barítono, era un papel para Plácido Domingo, vamos. Una tesitura inhabitual y nada sencilla que hizo que los sucesivos cantantes a los cuales se había ofrecido el papel declinaran la oferta. Y eso hizo que nos presentáramos a casi un mes del estreno, sin tener un timón, nunca mejor dicho. Recuerdo perfectamente que en ese momento, cuando estábamos a punto de la suspensión, alguien sugirió la idea de llamar a Francesc Garrigosa, en Barcelona, que en aquel momento pues, trabajaba habitualmente en el entorno de Jordi Savall, haciendo música antigua. A mí me dejó aquello un poquito descolocado, porque no conocía en aquel momento a Francesc Garrigosa, y segundo, porque un hombre especializado en música antigua, que prácticamente no había tenido experiencia en música contemporánea, me descolocaba un poquito. Sin embargo, fue deslumbrante el contacto con Francesc. Le enviamos la partitura, no había PDFs en aquella época y todo eso, o sea, es por correo, de papel, etc. Y cuando vino a Madrid se sabía la ópera de memoria, y fue un crack. Dicho esto, por supuesto, sin demérito del resto del elenco, que fue verdaderamente fantástico. Ya incluso el personal de teatro de la Olimpia, habitualmente acostumbrado a hacer teatro no convencional, pero en fin, quiero decir, sin música, pues ya había una cierta infraestructura, ya se había construido un semifoso para la orquesta, evidentemente todo funcionó mucho más rodado. Algo fundamental que hoy día es inimaginable, y es que los medios de comunicación nos dedicaron muchísimo espacio. Hoy día que los medios de comunicación viven absolutamente al margen de todas estas cosas, sobre todo la prensa generalista y sobre todo la que se edita en Madrid, porque cuando haces algo en Valladolid, en León, o en Sevilla, o en Valencia, todavía hay una prensa local que se interesa, ¿no? La prensa generalista ha perdido el interés por estas cosas, y sin embargo en aquel momento cualquier investigador puede tener 3, 4, 5, 6 incluso críticas de cada una de las óperas, y además generalmente muy bien razonadas. El riesgo era absolutamente consustancial al proyecto, es decir, no eran óperas para triunfar en el sentido convencional de la expresión. Para triunfar en el sentido convencional, vayámonos a ver a Kaufmann haciendo Traviata mañana. Eso sabemos que es un valor seguro, y si no es un valor seguro y si no triunfa, es que algo hemos hecho mal. Las óperas de la Olimpia eran todo lo contrario, el riesgo era lo lógico. Es posible que los libretos fueran malos, es posible que la música no estuviera a la altura, era posible que el elenco no estuviera a la altura, y era posible que hubiera un público al que aquello disgustara, sin duda alguna, pero estaba en su propia naturaleza. Hubo muy diversas opiniones, como es lógico, desde voces que se alzaron diciendo que aquello no era ópera, que habíamos perdido el norte, etcétera, etcétera, muy bien, y otras que la acogieron con entusiasmo y que vieron un filón verdaderamente definitivo para la cultura teatral y musical españolas. Pues eso es maravilloso, que así fuera. La mayor parte de las funciones estaban llenas, no sé si al 100%, pero la ocupación fue muy buena. No recuerdo que fuese algo explícito, pero sí es cierto que los encargos recayeron en un segmento, como muy bien dices, no solo por edad, sino por estatus, por así decir. Es decir, ni eran los nombres, vamos a decir, ya mayores, ya más consolidados, la generación del 51, los Balada, Guinjoan, De Pablo, García Abril, Cristóbal Halter, etc. No era esa generación, ni eran los jovencitos emergentes que podía tener a lo mejor un poquito excesivo de riesgo. Era esa generación intermedia de todos los que hemos nacido en los años 50, que podía tener una cierta práctica ya, una cierta seguridad de mano a la hora de componer, pero bueno, todavía no era la generación de los mayores. Piénsese incluso que en aquel momento todavía vivían la generación mayor, como la generación de Ernesto Halter, Rodolfo Halter, incluso todavía estos vivían. En los encargos se optó, efectivamente, como muy bien citas, por esa generación de punto medio, tanto en edad como en estatus. Yo no recuerdo que fuese un objetivo en sí mismo, pero lo cierto es que, visto con la perspectiva de la historia, esa fue la generación, tanto del Centro de Nuevas Tendencias Escénicas como del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. Ambos, la desaparición de ambos fue una absoluta catástrofe de la que todavía no nos hemos recuperado. Qué difícil es poner cosas en marcha, qué difícil es asentar algo,
Y qué fácil es cargárselo en una tarde, sobre todo cuando se argumenta lo de la optimización de recursos, etcétera, etcétera, y sobre todo la enorme falacia de decir no te preocupes que esto resulta absorbido por otra institución. La absorción dura 3 semanas como mucho, al cabo de las 3 semanas nadie se acuerda ya de ello, ¿no? Como el caso terrible del Festival de Alicante, que situó España en el concierto de los grandes foros internacionales de música contemporánea. Es muy fácil que venga un director general y en una tarde se lo cargue, haciendo un enorme mal a la historia de la música española, pero ¿qué podemos hacer? O sea, ¿tú piensas que no ha habido continuidad en un sentido? Ha habido desprecio, no continuidad, desprecio. Llamemos a las cosas por su nombre. Me has mencionado 2 instituciones que no tienen absolutamente nada que ver. Teatro Real es el Teatro Real y Ópera Doi fue la pobre iniciativa de un hombre absolutamente voluntarioso que respondió hasta con su dinero personal. Me refiero a la empresa de Javier Güell, ¿no? Que hizo un intento absolutamente voluntarista, admirable y de quitarse el sombrero, pero era él, ¿no? Entonces era muy difícil. Intentó salvar los muebles durante 2, 3 temporadas, pero ¿qué podía hacer, no? Terrible pregunta porque es muy difícil responder. ¿Qué quiere decir una ópera en el tiempo presente? Efectivamente, das en una de las claves. A partir de las vanguardias históricas se inicia un segmento, un área, un nicho, como ahora se dice, de trabajo, que es el teatro musical, que es ese punto intermedio entre el teatro, la ópera, en el que la acción forma parte sustancial, es decir, no es propiamente una historia musicada y representada, sino es un área mixta entre la performance, la danza, el teatro, la música, etc. Pero sigue habiendo, obviamente, quien practica el sentido convencional de la ópera de herencia barroca, y luego posteriormente clásica y romántica, en el que es una historia que transcurre como tal, con un principio y un final, musicada. ¿Tiene sentido esta última acepción en el concepto de ópera en el siglo XXI? Pues probablemente sí, todavía tiene ese margen y sin perjuicio de que haya quien crea que esa no es una formulación y que el futuro está, como bien dices, pues en formulaciones alternativas, pequeños grupos de cámara, en los cuales los audiovisuales, las altas tecnologías tienen una participación exacta. Es evidente que en España esa ruptura lo crea Selene, de Tomás Marcos, sin duda alguna, compuesta con motivo de la llegada del ser humano a la Luna. Es la primera vez que se utilizan tecnologías al servicio de la ópera y sobre todo Selene tiene algo deslumbrante que denota la inteligencia musical de Tomás, que es que los cantantes, es decir, tiene orquesta, coro y 4 cantantes, pero los cantantes no cantan absolutamente ningún texto. Es decir, ellos no dicen durante los 50 minutos que dura la obra ni un solo texto. Ellos solo dicen vocales. El texto está dicho desde fuera, o bien por actores, por cintas pregrabadas, etcétera, etcétera. Y luego, otra originalidad inconcebible para la época, y es que en pleno auge de la música aleatoria, es decir, que una partitura que te deja muy gran libertad de interpretación y un texto que es fijo, Tomás lo hace al revés. La partitura está absolutamente escrita. Ni la orquesta ni los cantantes tienen el más mínimo margen de improvisación. Sin embargo, lo que en cada producción puede variar es el argumento de la ópera, caso absolutamente contrario a lo que cabe imaginar, ¿no? Pero bueno, eso nos llevaría muy lejos. Sí, te puedo dar la mía personal, con el riesgo de error. Vamos hacia atrás, vamos muy hacia atrás. Es decir, España vivió en lo musical y en lo teatral, soñamos con codearnos con los grandes foros internacionales, y esto sucede hasta los años 90, hasta el cambio de siglo aproximadamente, 2000, 2002. Después vino una involución que dura hasta nuestros días y que creo honradamente que sigue hacia abajo todavía, es decir, estamos cada vez peor. Lo que ocurre es que fue tal y también lo que se hizo en los años 80 y 90, en todos los sentidos. La red de auditorios que se creó en España España nunca había soñado con ello, las 20 y tantas orquestas que se crean en una década, festivales, iniciativas, que pese a lo mal que se ha hecho posteriormente desde 2000 hasta acá, todavía seguimos viviendo de aquellas rentas. Pero fue una pena porque España soñó codearse con la élite, soñó jugar en la primerísima división con la élite, y hoy jugamos en segunda B.
Sí, en la medida de que desde la desaparición del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, del Festival de Alicante, etcétera, pues todo este tipo de cosas ha disminuido muchísimo. Sí, he hecho cosas posteriores, pero aquellos centros fueron fundamentales y fueron su cruel desaparición fue una ruptura con la historia y todos hemos podido ya hacer mucho menos.